Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes muy bienvenidos a nombre del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, CIBNOR, y del Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología, a este conversatorio sobre actualización sobre cambio climático antes y después del COVID-19. Déjenme decirles que en noviembre de 2019 hicimos un conversatorio con los mismos especialistas platicándonos cómo estaba la situación sobre el cambio climático, ya que es un concepto que se tiene mucho en la boca de todos. Ahorita como que pasó un poco de moda porque el COVID se lo lleva por completo, ¿verdad? Y desde que se dio ese conversatorio, ha pasado algo muy importante como es la pandemia en la que nos encontramos. Eh, por eso es importante saber ahorita cómo vamos, qué tanto le dimos un respiro al planeta, si es que se lo dimos o no. Por eso tenemos la invitación de estos especialistas para que nos platiquen sobre el tema. Y le doy la bienvenida a Cintia Castro, que nos haga el favor de hacer uso de la voz. Adelante, Cintia. Muchísimas gracias. A mí también me da tanto gusto volver a encontrarnos a pesar de las condiciones. Siempre será muy grato tener la voluntad, la disposición de miembros de la comunidad académica como ustedes, a quienes los voy a presentar, y además funcionarios distinguidos de nuestra entidad. Doctor, efectivamente, ya hace más de año que estuvimos reunidos en un primer ejercicio de conversación sobre el cambio climático. Hoy esperamos que podamos ponernos al día con algo que dijimos sería frecuente volver a encontrarnos en esta misma mesa de discusión. Para ello, yo me voy a permitir presentarles a nuestros distinguidos invitados en este conversatorio. Con mucho gusto presento a la doctora Antonina Ivanova. Ella es profesora investigadora del Departamento de Economía y coordinadora del Centro de Estudios APEC-UABCS, miembro del SNI nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Representó a México en el Buró del Panel Intergubernamental de Cambio Climático IPCC en el marco de la ONU y como vicepresidente del Grupo de Trabajo 3, Mitigación 2008-2016, doctor en Economía por la UNAM, cum laude, con postdoctorado en Estudios de Seguridad y Paz de la Universidad de Bradford, Reino Unido. Bienvenida, doctora, como siempre. A continuación, presento con muchísimo gusto también al doctor Salvador Yuchcota. Él es investigador titular del Centro de Investigaciones Biológicas, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también del Sistema Estatal de Investigadores de Baja California Sur y de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trabajo se centra en los efectos de la variabilidad y el cambio climático en recursos naturales. Actualmente colabora en la elaboración del capítulo de alimentación dentro del sexto informe del Grupo 2 del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, IPCC, y dirige un proyecto de investigación de grupos sobre los efectos de la variabilidad ambiental sobre el desempeño de organismos marinos bentónicos. Es importante recordar que en 2017 él recibe el Premio de Ciencias y Tecnología y la Medalla al Mérito Científico y Tecnológico del Estado de Baja California Sur. Gracias, doctor. Y al maestro Andrés de los Ríos, un destacado funcionario de nuestra entidad. Él es arquitecto por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Él es maestro de Administración Estratégica por la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Cuenta con diversos diplomados de alto nivel con especialidad en sustentabilidad, entre otros. Se ha desempeñado como subsecretario desde el 2007 hasta la fecha, subsecretario de Sustentabilidad entre la Secretaría de Turismo, Economía y Sustentabilidad. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias. Pues bienvenidos los tres. Ahora me voy a permitir bosquejar lo que puede ser este conversatorio, que lo más agradable que nos pueda pasar es que la luz de preguntas que vengan de nuestro público nos dé pie
no como en la ocasión pasada, pero en esta ocasión que sean ellos quienes propicien esta charla. Tendremos 3 minutos para cada una de sus intervenciones a partir de las preguntas que vaya yo haciendo por ronda, si ustedes me lo permiten, y si en este fin de ronda que cada uno expone o da respuesta a la pregunta levantando su mano o dirigiéndola a una servidora, puede continuar el debate posterior a la primera ronda, por ejemplo, ¿no? Creo haber sido clara, pero si no, con mucho gusto podemos volver a rectificar. La doctora Díaz estará con unas tarjetas como en el fútbol, ¿no? Son de temer el alcance de sus calificaciones, de sus paletas, pero esperemos que nos rinda el tiempo para que podamos ampliar y estar dispuestos, seguramente nuestro público, a escuchar mucho más. Entonces, voy a dirigirme en primer lugar a la doctora Antonina. Doctora, ¿es importante la cooperación internacional para el éxito de la acción climática? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a participar en este panel. Bienvenidos todos los que nos escuchan. Leo, si podríamos ver la primera lámina que envié, por favor. En esta lámina vamos a ver los objetivos de desarrollo sustentable y vamos a ver que de todos estos objetivos, que son 17, existen 10 objetivos relacionados con acción climática, aparte que el objetivo 13 está ya dedicado concretamente a la acción por el clima. Aparte de estos objetivos, que son un objeto de colaboración internacional, en el objetivo 17 se está especificando que para alcanzarlos necesitamos tener unas alianzas para lograr los objetivos. Y estas alianzas tienen que ser tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Si podemos ver la siguiente, por favor. En esta lámina vemos uno de los más importantes iniciativas en cuanto a la cooperación internacional en acción climática. Es el Acuerdo de París, que se aprobó en el mismo año 2015, que los Objetivos de Desarrollo Sustentable, y marca también un pilar en el avance de la cooperación internacional. Este acuerdo está sustituyendo el anterior protocolo de Kioto y, a diferencia de este, ya está introduciendo adaptación, que es muy importante ante todo para los países en desarrollo, regiones vulnerables como nuestro estado, por ejemplo, que tiene casi la situación de un pequeño estado isla, y la ambición internacional se está fijando en menos 2 grados centígrados, con una apelación por parte precisamente de los pequeños países isla de quedar la aumento a 1.5 grados centígrados por la alta vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, lo importante es mencionar que todos los países, tanto desarrollados como en desarrollo, a diferencia del protocolo de Kioto, donde fueron solamente los países desarrollados, están fijando sus propias aportaciones nacionalmente determinadas para contribuir a la disminución de los gases con efecto invernadero. Y aquí entra en pie la importancia de la cooperación internacional, porque todos los objetivos y compromisos de los países en desarrollo están amarrados a las aportaciones de los fondos verdes climáticos y los países desarrollados. Sin esta cooperación, tanto en finanzas como en cooperación tecnológica y transferencia de tecnología, no podemos hablar de alcanzar esta ambición climática. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y aprovecho casi para enlazar a la siguiente pregunta, doctor Yuy. ¿Qué diferencia hay entre el mensaje del IPCC actualmente con el de hace unos años, justamente el quinto informe? Bueno, varía un poco entre grupos, pero en general yo diría un aspecto muy claro es que hubo entre los dos informes, el que está terminándose ahora y el de la versión anterior, hubo algunos estudios, particularmente uno que mencionó la doctora Ivanova, que se refiere
a la temperatura máxima permisible de aumento en el planeta antes de tener impactos significativos, dramáticos, que son 1.5 grados. Entonces, fue un enfoque diferente. En lugar de solamente calcular las emisiones y pensar en mitigación respecto a esas emisiones, el enfoque de modelación ahora fue diferente y fue decir hasta dónde podríamos llegar antes de que sea realmente una afectación sin retorno y con impactos mayores en todo el planeta, y ese fue el estudio de los 1.5 grados centígrados. Entonces, eso implica, como tenemos ahora meta de reducción así de clara, se calcula ahora o se diseñan las medidas de mitigación o los cambios en los modelos de desarrollo de los países necesarios para evitar generar las emisiones que causarían más de 1.5 grados de aumento en el planeta. Esa es una parte. La otra es que este informe está mucho más enfocado a las medidas de adaptación que a las evidencias. Digamos, hasta la versión anterior, mucho era qué tan cierto será, que hasta dónde sabemos de los impactos, hasta dónde tenemos evidencia de que la actividad humana tiene un impacto en el clima y demás. Era como ir acumulando esas evidencias. Y en esta versión del informe, esa parte de la discusión sigue viva, ¿no? Pero esa parte de la discusión ha bajado mucho de importancia y es mucho más relevante las medidas de adaptación y de mitigación, por supuesto, pero sobre todo, por lo menos en el grupo donde más he leído los capítulos, muy enfocado a las medidas de adaptación en los diferentes sectores y en las diferentes regiones. Entonces, ese es un cambio muy importante, ¿no? Ya antes de que me regañe la doctora Díaz, ya estoy. Muchas gracias. Está apagado su micro. Bueno, es que había pasado el del pan y entonces estoy tomando mis medidas de mitigación del ruido. Miren, la siguiente pregunta surge de un grupo de universitarios que están en la carrera de historia y me hicieron llegar una serie de preguntas, pero esta la retomo para el maestro Andrés de los Ríos, si me lo permiten, porque en lo local hay manera de incidir, pareciera haber manera de incidir. Y pregunta, ¿hay alguna ley que obligue a países, regiones, estados, obliga ya a nivel de legislación, ¿no?, a contribuir para mejorar las condiciones de vida en el planeta, es decir, en relación al cambio climático? Si no la hay, ¿podría haberla? Es una pregunta directa de un joven. Gracias, Cintia, encantado de estar con ustedes y con estas personalidades que admiro muchísimo, a los doctores Yuki, la doctora Antonina Ivanova. Pues sí hay una ley, está la ley nacional, la ley general de cambio climático. Ya muchos estados tienen también sus regulaciones estatales y nosotros en Baja California Sur todavía no tenemos una regulación estatal en materia de cambio climático. Pero está una ley y está la ley nacional, la general, que aplica para todo el país. Sin embargo, todavía estas leyes se quedan, perdón por lo coloquial, pero se quedan en la coadyuvancia que coadyuva cuando coadyuvemos, ¿no? Entonces no queda claro qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo vamos a fijar las metas, qué pasa si no las cumplimos, ¿no? Porque si bien están los programas estatales de acción ante el cambio climático, pues ahí se establecen las metas y las estrategias. Sin embargo, si hacemos una meta y no llegamos a ella, pues al parecer no pasa nada, ¿no? Y creo que ese es uno de los más grandes retos que tenemos. Quisiera decir que pues el cambio climático tiene un principio y un fin social. Entonces tenemos que abordarlo desde el punto de vista social, definitivamente. Y yo creo que ahí, como han dicho los doctores, tanto Ivanova como Yuk, la colaboración es fundamental, ¿no? Y las soluciones que se puedan tener en lo local, pues también adaptando a las condiciones de cada una de las ciudades, incluso de nuestro estado, pues también va a ser importantísimo. ¿Qué sería bueno para nuestro estado en materia de regulación? Yo creo que sí, sería muy bueno tener nuestra ley estatal, si bien tomar algunas bases de otras leyes en otros estados y también en concordancia con la ley general. Sin embargo, creo que vale la pena la oportunidad de
agregarle algunas otras metas mucho más ambiciosas y trabajar en conjunto también con nuestro programa de cambio climático, programa estatal de acción de cambio climático, y que el Comité también estatal de cambio climático pueda funcionar y sesionar, ¿no? El gran problema de este comité es que hay 8 secretarios de Estado y entonces juntar las agendas de 8 secretarios de Estado en una reunión y que estén todos es una tarea pues titánica, pero creo que necesarísima. No te escucho. Gracias, maestro. Nos queda claro que hay un camino largo por andar todavía, pero qué importante que se haya abordado en lo local esta temática. Voy a ir tratando de hilvanar y en la segunda ronda de preguntas me permito recordar, nuestro escenario en el 2019 es muy diferente al de hoy. No tenía por qué yo ni siquiera mencionar otra cosa que no fuera cambio climático. Hoy, efectivamente, es importante recalcar que estamos antes y después de la COVID. ¿Y cuál es la relación entonces, doctora Antonina, que se podría establecer entre el cambio climático y la COVID-19? Ok, vamos por favor pedir a Leo que nos proyecte la última lámina que le envié y vamos a ver cuál es la relación en cuanto a la apariencia de las pandemias en primer lugar. Aquí tenemos, por ejemplo, las actividades de zoonosis. Estos se están provocando por el deterioro de los hábitats y, en primer lugar, el cambio climático está aportando para este deterioro, aparte con la deforestación, etcétera. Ya hemos vivido varias pandemias, MERS, SARS, ébola, gripe aviar, ahorita estamos en el momento del COVID. Y tenemos que saber que la relación existe. Ahorita en el último informe de riesgos que salió este año, se dice también que por el descongelo de los glaciares en el Polo Norte se están despertando microbios prehistóricos que también pueden contribuir a nuevas pandemias. Inclusive ya varios científicos dicen que nuestra nueva normalidad va a tener pandemia tras pandemia, y las opiniones difieren. Después del COVID, tal vez en los próximos 5 a 20 años vamos a tener otra pandemia. Ojalá que no sea así. Entonces, por el otro lado, se dice que el COVID ahorita, por disminuir las actividades industriales, de transporte, aviación, etcétera, está aportando a que disminuyan las emisiones. Sin embargo, para hacer un paralelo con la crisis subprime de 2008, podemos decir que las emisiones disminuyeron también por paro de actividad industrial relativa en 1.8%, pero para el año 2010, cuando se reactiva la actividad industrial, ya tenemos un rebote de 5.8% de las emisiones, o sea, casi 3 veces más de lo que disminuyeron. Y esto se está esperando ahora, desgraciadamente, después del COVID, cuando varios gobiernos están promoviendo su futuro crecimiento económico basado en combustibles fósiles, carbón en primer lugar. Por ejemplo, el presidente de China empezó con este discurso. Sin embargo, ya en las últimas declaraciones, tanto Xi Jinping de China como Suga de Japón, como el presidente Moon de Corea del Sur, ya se están comprometiendo tener una disminución a 0 emisiones para el año 2050. Entonces, a grosso modo, quiero concluir que están relacionados, y para poder combatir el coronavirus y otras pandemias necesitamos estar al tanto con el combate de la emergencia climática, porque las pandemias pasan, pero el cambio climático permanece y nos trae futuras amenazas. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y justamente esta es una de las preguntas que permitiría el debate, y es aquí donde yo me atrevo a llamar al estrado tanto al doctor Salvador Yush como al propio maestro Andrés de los Ríos. La pregunta dirigida en ese sentido sería, pues, abundar en esos efectos, si los ha tenido o no, doctor Yush, la pandemia en el tema del cambio climático.
Ahora soy yo el que no prendió el micrófono. Hay varias dimensiones en las que se relacionan, pienso, y a lo mejor las podemos ir platicando en varias intervenciones. Uno de los aspectos, lo que comentó la doctora Ivanova, yo me permito platicarles de un artículo muy reciente que se me hizo tremendamente interesante, de este mes, de hecho, donde los autores identifican cómo los cambios en el uso de suelo y derivados del cambio climático han generado, particularmente para el sur de China, pero en todo el planeta, cambios en la distribución de las poblaciones de murciélagos, de hecho, generando incluso en el sitio, justamente en la región donde nació el SARS, el primer COVID, el COVID-1, y ahora el COVID-2 en esa misma región, un polo de mayor diversidad de murciélagos, y los murciélagos tienen una gran cantidad, se estima más de 100 coronavirus que podrían brincar al humano. Entonces, cuando cambia la distribución de los murciélagos por actividad humana y por el cambio climático, se aumenta la probabilidad de que la interacción entre más especies de murciélagos y el humano genere estas transmisiones. Entonces, ahí hay una evidencia muy clara. Eso nos está dejando esta pandemia, una lección, digamos, de cómo hay efectos inesperados, hasta cierto punto difíciles de pronosticar, inesperados, indirectos, de los cambios en el ambiente, en salud humana y un montón de otros factores, ¿no? Ahorita lo estamos viendo muy de cerca. Asociado a esto, pues también la pandemia nos está dejando una enseñanza pues muy amarga, pero muy valiosa, derivado también de cómo estos cambios ambientales pueden tener repercusiones, porque acá los estamos viendo un riesgo que es poco probable, pero muy alto, o sea, de fuertes consecuencias, como puede ser la pandemia. No todos los años tenemos pandemia, es un riesgo relativamente poco frecuente, pero de impactos muy fuertes, que es factible, que nos pega, y ahorita lo estamos viendo, y nos ha aumentado la percepción de riesgo de manera muy importante. Creo que en el cambio climático se podría colgar de este mismo cambio de percepción y darnos cuenta de que, a pesar de que no estamos perfectamente seguros con pelos y señales cuáles son las consecuencias del cambio climático, sí sabemos que pueden ser muy graves, sí sabemos que puede ocurrir, y sí sabemos que puede afectar nuestro estilo de vida de manera muy importante, como estamos viviéndolo con la pandemia. No son exactamente las mismas cosas, pero puede tener esos efectos. Y al mismo tiempo que hay cosas que podemos hacer diferente en nuestro modelo de desarrollo, en nuestro estilo de vida, que hemos tenido que hacerlas ahora a fuerza, pero que también aprendimos que son posibles de implementar algunos cambios, digamos. Normalmente somos renuentes a los cambios, entonces que sí es posible implementar cambios. Ahorita fueron forzados, tendríamos que pensarlos también como forzados derivado del cambio. Gracias, doctor. Maestro de los Ríos, quisiera usted ahondar en el tema en esta segunda ronda. Sí, Cintia, muchas gracias. Yo les quisiera compartir una experiencia personalísima respecto a esto de qué tiene que ver el cambio climático o cómo lo podemos dimensionar con la pandemia que estamos viviendo de SARS-CoV-2, ¿no? Del COVID-19. Platicando qué es esto que les comentaba, que bueno, va muy acorde con lo que decía la doctora Antonina y el doctor Salvador, de la interacción que tenemos cada vez más cercana el ser humano con otras especies, ¿no? De que antes había fronteras naturales que nos permitieron una transición entre los hábitats de estas especies y las actividades humanas, y cada vez más estamos penetrando como especie en otros espacios que estaban antes pues prístinos a la intervención humana, ¿no? Entonces, la experiencia que les quería contar, y un poquito para poder dimensionarlo, pues todo el mundo sabemos que la enfermedad este COVID-19 pues empezó en China, ¿no? En una región, ni siquiera una de las más grandes de China, y de pronto nadie sabía dónde, bueno, por lo menos yo no sabía dónde estaba Hunan, si existía o no. Solamente habíamos visto algunas noticias,
Y pues ya en nuestra familia, por ejemplo, ya nos dio el COVID-19 a todos. Nos dio a mi esposa, a mis 2 hijos y a un servidor, ¿no? Afortunadamente no nos fue tan mal, ¿no? Pero lo que les decía a mis hijos, y para que reflexionaran un poco también, y que fue una reflexión propia de un servidor, decía, imagínense que algo que sucedió del otro lado del mundo, literalmente, creo que es de los lugares más lejanos que puede haber a Baja California Sur, algo que sucedió allá, un virus que es microscópico, que empezó en seres humanos allá, ya estuvo en su cuerpo, ya estuvo dentro de su cuerpo. Entonces, la manera en la que nos transportamos, la manera en que nos comunicamos, en la cual nos alimentamos, en la cual intercambiamos bienes y servicios, pues por supuesto que tiene que ver con cambio climático, tiene que ver con el incremento de muchas afectaciones en el medio ambiente. Y yo creo que es parte del problema, pero por supuesto que también es parte de la solución, porque ya lo decía el doctor Yuk, esta pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas y creo que la mayor enseñanza que por lo menos un servidor se lleva de esta pandemia es que sí podemos cambiar. Como bien dice el doctor Yuk, somos muy resistentes al cambio, pero esta nueva situación nos ha enseñado a hacer cosas que no nos imaginábamos, ¿no? A quedarnos encerrados, a que los hijos estuvieran todo el día en la casa, a comunicarnos solamente por videollamada. Y yo creo que estos cambios, muchos de ellos, llegaron para quedarse. Y hoy, por ejemplo, el que estemos conectados de esta manera, si estuviésemos en diferentes ciudades y todos nos desplazáramos a una sola ciudad, pues hubiéramos tenido una huella de carbono enorme y hoy pues tenemos solamente que prender nuestras computadoras, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Andrés. Doctora, aquí hay 2 preguntas que necesariamente me gustaría hacerle. Una de las cuales llegó por correo, otra estaba planteada ya dentro del cuestionario, pero creo que tienen que ver las 2 preguntas. La primera de ellas es, ¿cuáles son los retos y oportunidades que presenta la propia pandemia para la acción climática? Pero hay otra que pudiera a lo mejor hilvanarse, y esta es, con este modelo económico, creemos que el cambio climático puede, si no frenarse, mitigarse, adaptarnos. Bueno, gracias, Cintia. Primero, los retos que tenemos es los encuentros relacionados con la acción climática a nivel internacional. El informe de riesgos 21 que ya mencioné, menciona como el primer riesgo a nivel mundial ahora las fallas en la acción climática a nivel internacional, porque el riesgo es muy grande, pero vemos que la cumbre de clima de Glasgow, la COP26, ya se trasladó del año pasado para el noviembre de este año. Bueno, ya estamos 8 meses, pero todos estos compromisos de los países que mencioné se van a revisar en este COP, así que necesitamos urgentemente hacer esto y estamos atrasados para poder frenar el aumento de la temperatura en 2 grados centígrados. Luego también el informe del IPCC que iba a terminar este año ya también se aplazó. Y tenemos también todos estos materiales que son muy importantes para los políticos, para los tomadores de decisiones, que van a salir con 1 año de retraso. También la cumbre de biodiversidad de ONU se fue aplazando para este año también se va a llevar a cabo, se aplazó 1 año. ¿Por qué es tan importante? Porque precisamente va a haber los casos de zoonosis y también de la reforestación y evitar la deforestación, porque los árboles son el pulmón de la tierra, como sabemos, y principales secuestradores de dióxido de carbono. Otro reto es que los estados, como ya mencioné, están emprendiendo algunos su recuperación con base de combustibles fósiles y el carbono, que es altamente contaminante. Más que eso, varios estados también han disminuido sus exigencias medioambientales y los requisitos de vigilancia ambiental para supuestamente facilitar la recuperación económica. Esto es sumamente preocupante. ¿Cuáles son algunas de las oportunidades? Pues como ya dijeron los colegas, hay que ver esta crisis como una oportunidad
para reorganizar la economía, de cómo ha funcionado hasta ahora bajo unos criterios verdes, bajo criterios de sostenibilidad, incorporar las soluciones sostenibles a prueba de clima y mejorar la resiliencia de las sociedades para estar preparados de mejor manera para el futuro. Ya dije de los compromisos que tomaron los países del sudeste asiático, los principales países. Tenemos el Green Deal de Europa, que también está comprometiéndose para 2050 disminuir sus emisiones de dióxido de carbono. Para eso, por supuesto, se está recambiando el modelo económico. Alemania ya genera 80% de su energía con base en la energía solar, a diferencia de regiones como la nuestra, donde tenemos una de las mayores capacidades de luz solar durante el año y no lo aprovechamos necesariamente. Otras oportunidades que quisiera mencionar son la asociación a nivel internacional entre 450 ciudades, 20 regiones, 1,400 empresas, 570 universidades. Por ejemplo, nuestra universidad autónoma también está desarrollando acciones climáticas como responsabilidad social universitaria. Esta coalición se llama Race to Zero, carrera hacia el cero, y también se están comprometiendo de disminuir emisiones a cero prácticamente para el año 2050. Esta coalición suma 50% de los productores del Producto Internacional Bruto y también 25% de las emisiones a nivel mundial que se generan actualmente. También en cuanto a la adaptación, quisiera mencionar una otra iniciativa que se llama Race to Resilience o Carrera hacia la Resiliencia, que está tratando de hacer resilientes para el año 2030 14 millones de habitantes de las zonas más vulnerables, como islas, zonas costeras, montañas, etcétera, en algunas de las regiones como América Latina, como Asia-Pacífico y algunas de las pequeñas islas, por supuesto. Tenemos también mucha participación de jóvenes. Esto es muy alentador. Y tenemos aquí participación de los millennials, que prácticamente han sido bastante inactivos, pero ahora tienen iniciativas como los Viernes para el Futuro, donde están abogando que se tomen en cuenta también las opiniones de las comunidades, de los trabajadores de las empresas, etcétera, para estipular las acciones climáticas que se van a llevar a cabo por estas empresas. Esto se está viendo también en las grandes empresas automovilísticas, que también se están comprometiendo algunos para 2050 tener solamente producción de carros eléctricos. Gracias. Gracias, doctora. Sabemos que estaba complicado sintetizar y me apena muchísimo, pero la villana doctora Díaz no nos deja pasar ni una. Doctor Yuch, me refiero ahora, me dirijo a usted, pues hay como unas 5 preguntas que tienen que ver, yo creo que están en su cancha. Una de ellas habla sobre la necesidad de saber, me están llegando por chat, por eso la estoy leyendo desde mi teléfono, dice, ¿se han realizado estudios en el periodo de pandemia para un análisis comparativo del calentamiento global? Y si es así, ¿qué resultados se han obtenido? Y la otra tiene que ver con si se tiene el dato de aquellas especies perdidas por el cambio climático. De la primera parte, imagino que se refiere a las reducción de emisiones durante la pandemia. Ahí, como comentaba la doctora Ivanova, hay un informe relativamente reciente de hace un par de semanas, unas 3 semanas, algo así, de la Agencia Internacional de Energía. Esta es una organización de 30 países, incluido México, que reporta cómo durante el 2020 se redujeron las emisiones de CO2 globales en un 6%, y en el momento más fuerte de la pandemia en hasta un 14%. Entonces esto, digamos, fue muy significativo, muy interesante cómo bajaron
las emisiones durante ese periodo. Sin embargo, y para poner el contexto, 6% es más o menos lo que emite, como si hubiera dejado de emitir toda Europa CO2 durante ese periodo. Sin embargo, las emisiones regresaron hacia finales de año a niveles del 2019 e incluso en diciembre sobrepasaron en 5% las de 2019, es decir, nos duró muy poco el gusto de los impactos positivos en términos de emisiones. Hay otros impactos positivos en términos económicos, pero en términos de emisiones nos duró muy poco el gusto, solo unos meses. Particularmente en algunas regiones como China, donde empezaron en febrero su encierro forzado por la pandemia y empezaron a abrir en abril. Ya para abril andaban regresando, redujeron al principio en un 12% y ya para abril andaban regresando a niveles de 2019 y terminaron el año con 5% por encima del 2019. Historias parecidas en la India, Brasil y Estados Unidos, que son de los emisores más importantes. Entonces, la enseñanza en ese momento, en términos del estudio comparativo, es que sí, un cambio de la actividad sí se refleja, por supuesto, porque pues, de ahí se calcula, sí se refleja en las emisiones, menos particularmente en la industria de la aviación, fue donde se notó más fuerte, en transporte y particularmente en la aviación. Sí se refleja en una reducción muy importante en el momento más fuerte de la pandemia, pero muy rápidamente regresamos a los niveles previos, es decir, no hay, creo que el mensaje es no hay atajos, el cambio de largo plazo en el modo de desarrollo, en los modelos de desarrollo y en los estilos de vida es inevitable, no nos ayuda un encierro de unos cuantos meses, ¿no? Al final así terminamos. El cambio tiene que ser más de raíz. Y la otra, pues se la dejo para después porque ya me sacaron la tarjeta amarilla. Sí, ya, es más, furiosamente apareció la roja. Gracias, Sí. doctora Díaz. Sí, como no, lo dejamos así como en la sobremesa. Maestro de los Ríos, hay una pregunta también que me llega por chat, también es de una amiga y colega de la universidad. ¿Cuáles son las estrategias desde el gobierno estatal frente a las acciones que ahora mismo se están presentando en materia de cambio climático? Pues es una gran pregunta. Nosotros hemos, como gobierno del Estado, hecho una serie de acciones, pero uno de los grandes problemas es que no estamos midiendo los efectos de esas acciones. Entonces yo creo que ese es el primer gran reto que tenemos como gobierno del Estado, el poder medir y presentar estas mediciones, ¿no? Para que podamos no solamente mejorar la función de gobierno, sino también ayudar a la investigación, que nos retroalimentamos en la labor del gobierno del Estado de la investigación, y también a la difusión, que creo que el reto más importante de cambio climático es hablar de cambio climático, entender qué es cambio climático y que todos podemos hacer algo. No es algo que va a resolver el gobierno, no es algo que va a resolver las grandes corporaciones, no es algo que depende de uno o de dos, depende de absolutamente todos nosotros. Y nosotros estamos proponiendo una agenda, estamos simplificando y a la vez ordenando lo que estamos viendo hacia el futuro en la agenda ambiental, y son dos temas articuladores. El primero es cambio climático, precisamente, y el segundo es biodiversidad, que tienen todo que ver uno con el otro. Y de cambio climático, las oportunidades más grandes, el mayor potencial que podemos utilizar y donde vamos a enfocar los esfuerzos, ya lo estamos haciendo, pero vamos a intentar ser más precisos. Uno es en edificaciones, tanto comerciales como habitacionales, el que sean más eficientes en el uso de energía, es indispensable. Dos, en el transporte, tanto el transporte de personas como el transporte de mercancías, tiene que ser también multimodal también, no solamente más eficiente, sino también multimodal, recuperar el transporte no motorizado. Aunque decimos, es que hace un calorón, pues sí, pero desde hace muchos años hacía un calorón y no teníamos coche y no teníamos manera de transportarnos. Entonces, creo que ese es un reto importante. Incluso el transporte público en buenas condiciones
creo que no solamente ayuda al cambio climático, sino ayuda a la competitividad de nuestras ciudades. La generación de residuos desde el punto de vista de gestión integral, desde la producción, consumo de materiales y bienes, hasta cuando se convierten en residuos y su gestión, es un tema que nos da para mucho, ¿no? Y no solamente es el plástico, hablamos del plástico, del cartón, del vidrio, del metal, de los residuos electrónicos, de los residuos complejos, como los que vienen, como las bolsas de las papas, ¿no? De las frituras, que traen 3 capas diferentes, traen 3 plásticos diferentes y aluminio, entonces reciclarlos es dificilísimo, pero hay que hacerlo. Un cuarto punto es la generación de energía. Bueno, energía en general, no solamente generarla, sino también ser eficiente en el uso de la energía en todos sentidos, ¿no? No solamente en el consumo de energía eléctrica en el hogar o en el edificio o en el coche, sino también en la energía que utilizamos para todas nuestras actividades y que como consumidores podamos determinar. Sí, doctora, perdón. Y un último rapidísimo que no lo describo, solamente lo dejo, que es creo que uno de los retos también que nos pueden ayudar mucho desde el punto de vista económico y social y para el cambio climático, que es alimentarnos con cadenas de alimentación kilómetro cero, consumir lo que se produce aquí. Gracias. Qué importante, muchísimas gracias, maestro. Fíjese que ahora tengo el serial largo serial de preguntas que hacen y que habían enviado con tiempo, es decir, apenas estábamos entrando en calor, ¿no? Una pregunta que me ha parecido, la voy a tomar de Ronaldo Geraldo, que nos envió por ahí, también otros dos compañeros, mandaron una serie de preguntas, pues, pero una de ellas es clave y es muy difícil a lo mejor para poderla contestar en una sola exhibición. ¿Cómo debería plantearse el nuevo mundo que construyamos tras la pandemia respecto del cambio climático? Ya han anunciado pinceladas de esto que pudiera ser un buen cuadro de respuesta, pero adelante, por favor, ahora sí en el orden que ustedes vayan pidiendo la palabra. Bueno, yo puedo comenzar. Si gustan, el mundo post-COVID, lo primero es que tenemos que mencionar que no es para recuperar la normalidad que nos hundió en esta crisis sanitaria y acelera el cambio climático a cada rato. La transición en la economía, en la sociedad, en la política, en la tecnología y en la cultura van a ser muy, muy importantes para poder llevar a cabo el mundo por unas nuevas vías que nos pueden dar un tipo de desarrollo más justo, más incluyente, más verde y más benéfico para todo el mundo prácticamente y para todos los estratos de los habitantes, ¿no? De nuevas empresas y negocios que desaceleren la descarbonización en todos los aspectos de la economía, crear planes de desarrollo sustentable a mediano y largo plazo, con una participación directa de las comunidades como agentes activos para ellos que sepan qué es lo que se va a hacer en su comunidad, de qué manera se va a hacer y cómo puede ser más sustentable esta nueva vía de desarrollo. Y también para que puedan pedir cuentas si esto no se realiza. La participación desde abajo de las comunidades y de los actores es muy importante. Considerar los riesgos, las oportunidades para cada economía en particular, tomando en cuenta sus especificidades, ¿no? Y aprovechando, por supuesto, la transferencia de tecnología, el financiamiento y la cooperación para el desarrollo. Y también trabajar juntos como comunidad internacional para combatir el COVID-19 y el cambio climático. Y tenemos que participar todos, tanto a nivel nacional, gobierno, empresas, organizaciones no gubernamentales, mujeres, jóvenes, académicos y a nivel internacional, como dijimos, países en desarrollo, países desarrollados, por supuesto, haciendo énfasis al financiamiento por parte de los países desarrollados, reconociendo sus responsabilidades históricas. Gracias. Gracias, doctora. Doctor Yuch, maestro. Pues
Híjole, desafortunadamente, yo soy más pesimista. Eh, creo que, creo que todos estamos esperando, en el fondo, en nuestra conciencia, estamos esperando regresar a la normalidad, ¿no? Que cuando pasen estos próximos varios meses, en algún momento regresaremos exactamente como estábamos. Y esa es la expectativa, yo creo, en todo el mundo, de la gran mayoría de la gente. Creo que si no somos eficientes, si no hemos ido a cabalidad, sí un poco, pero no a cabalidad, si no somos eficientes en transmitir que, y en aprovechar, como lo decíamos hace rato, en aprovechar el cambio de la percepción que tenemos del riesgo y de que ahora nos damos cuenta de que sí hay cosas que pueden pasar y nos afectan a todos, a la comunidad global, y nos afectan mucho. Si no somos capaces de aprovechar ese cambio de percepción para transmitir que este otro riesgo es real, no sabemos exactamente los detalles, pero sabemos que el riesgo existe y sus consecuencias pueden ser muy graves, y que lo estamos viendo y que podemos prevenirlo, porque además, a diferencia del de la pandemia, ahí ya no va a haber forma, si alcanzamos, si pasa lo que está modelado y alcanzamos más de 2 grados centígrados, las consecuencias ya no van a ser como encerrarse unos meses y regresar a la normalidad, no tiene nada que ver. Entonces son consecuencias más graves y de más largo plazo. Entonces, bueno, resumiendo, tendríamos que ser exitosos en la comunicación del riesgo, en aprovechar el momento histórico que nos está dando esta pandemia para transmitir ese riesgo, y tomar las medidas en consecuencia, y medidas que pueden ser muy dolorosas en términos de cambio de estilo de vida y de cambio de costumbres y de cambio de un montón de cosas, pero creo que va a ser, el mensaje es, podemos hacer esos cambios antes y con menos problemas que después de manera reactiva con todas las broncas encima, que serán muchas más de las que se asocian con el cambio de estilo de vida actual. Pero, insisto, soy pesimista, no veo todavía cómo estemos eficientemente transmitiendo esa realidad. Muchísimas gracias, doctor Maestro de los Ríos. Pues totalmente de acuerdo con los colegas. La comunicación, tenemos que ser muy, muy efectivos. Y yo creo que tanto en la academia como en la administración pública tenemos esta enorme responsabilidad de ser transmisores de qué es lo que nosotros estamos viendo, que son realidades que nos están alcanzando. Yo recuerdo todavía en enero del año pasado, febrero, que veíamos las noticias de que estaba próximo a una pandemia, o que ya era pandemia, que ya salía de China el COVID. Todo el mundo decía, no hombre, es en China, eso no va a llegar acá, está lejísimos. Y hoy es un tema mundial, ¿no? Y entonces lo que sucede en la casa de cada uno de nosotros sucede en las casas prácticamente de todo el mundo, ¿no? Llama la atención cómo algunos países van con más muertes y más contagios y otros con casi ninguno. A mí yo desconfío bastante de eso. A mí me parece que simplemente no están midiendo o están registrando los fallecimientos con otras causas, ¿no? Porque pues no me parece que sea tan dispar en cuanto a países que tenemos que compartimos condiciones muy similares. Y el reto es ese, comunicar. ¿Cómo le hacemos para que podamos darnos cuenta de que esto es una realidad? Y ahí me parece que el esfuerzo tiene que ir muy ligado a la primera pregunta que me hacía Cintia de la ley estatal. Yo creo que la ley estatal debe tener este componente de cómo medir y cómo mostrar quién es más eficiente en términos de cambio climático o no. ¿Por qué? Porque al final el consumidor es el que decide. Entonces, si el consumidor, si le dices, y está por ley obligado el productor o el comercializador a informarte respecto a su desempeño de cambio climático, entonces tú puedes tomar una decisión. Y entonces tú como consumidor puedes mover al mercado, ¿no? Sí, en ese sentido es que
incluso se plantea una de las preguntas, no finales, porque de verdad, créanme, tengo una gran cantidad, un buen arsenal, pero el tiempo está acotado. Una de esas preguntas dice, ¿por qué, es decir, no están a la altura de la gravedad las posibles salidas o las estrategias no están a la altura de la gravedad del problema? Y aquí la pregunta sería, ¿hemos comprendido el problema? Adelante, doctor. Yo creo que el cambio climático tiene engrapado un problema mayor para nuestra percepción por nuestra escala de vida. El cambio climático se sigue percibiendo como algo que va a ocurrir pues algún día, ¿no? Y como además hay incertidumbre en algunos aspectos, lo vemos como un problema lejano. Los gobiernos que son de relativamente corta duración en todo el mundo lo ven como un problema relativamente lejano, y si bien algo de acciones se toma, no es como la reacción a la pandemia, que tiene que ser ahorita, y no hay ninguna otra alternativa. Hay que reaccionar y hay que tomar las decisiones en escala de meses. Con el cambio climático, esa percepción de largo plazo creo que nos pega muy fuerte. No hemos, y es lo que insisto, no hemos sabido comunicar. No está tan lejos, ¿no? Entonces yo siempre lo siento como, es como ir manejando un tráiler bastante rápido y vemos la señal de curva peligrosa enfrente. Ya sabemos, no sabemos qué tan peligrosa es la curva, pero sabemos que si la tomamos rápido nos matamos. Entonces no sabemos qué tanto hay que desacelerar, pero seguro hay que desacelerar. Y como trae inercia el camión, pues hay que empezar mucho antes. No podemos frenar entrando en la curva, ¿no? El cambio climático es lo mismo. El CO2 en la atmósfera trae una inercia. Ya tenemos la señal, que la hemos visto muchas veces, de curva peligrosa adelante, pero como que todavía sentimos que faltan varios kilómetros y no hemos decidido empezar a frenar. Esa percepción de la escala a la que pueden ocurrir las cosas es un poco lo que está retomando la primera pregunta que hizo favor de hacerme, de qué era diferente en estos informes. Esa es un poquito la tónica que está tomando el IPCC ahora, de decir, falta poco para que lleguemos a estos niveles que ya son peligrosos y demás. Entonces, creo que ahí se va construyendo, aún muy lento, pienso yo, aún muy lento, pero ahí se va construyendo un discurso un poquito más agresivo en términos de la precaución o de la disminución del riesgo. Pero todavía nos falta. El problema, insisto, para concluir, creo que sigue siendo la escala del problema, la escala temporal del problema. Muchísimas gracias, doctor. Un momentito, maestro, si nos da oportunidad, Eliana, un segundito, vamos a tomar la palabra al maestro de los Ríos y luego pasar a unas preguntas que por Facebook nos están mandando. No estamos nada más aquí en el Zoom, vaya, se abrió a Facebook y por allá nos están afortunadamente bombardeando con preguntas y comentarios. Adelante, maestro, primero usted. Gracias. Un brevísimo comentario a lo que dice Salvador. Digamos, él dio la respuesta larga. La respuesta corta es no estamos entendiendo, no sabemos. Y yo veo una enorme oportunidad, quizás por la deformación de que tengo la fortuna de tener dos hijos, una de 16 y otro de 13. Le hacen muchísimo caso, pero muchísimo caso a lo que ven en redes sociales. Entonces yo creo que redes sociales para jóvenes de 10 a 18 años, ahí es donde no estamos entrando, ahí es donde no estamos pasando el mensaje, y yo creo que ahí es donde podemos tener muchísimo más eco en el mensaje. Muchísimas gracias. Prueba de ello es que nos están ahorita contactando por Facebook justamente. A ver si nos vamos poniendo youtuberos, doctor Yuch. Hay que ser creativos en algo, en ese sentido, aunque lo digamos así, ¿no? Es decir, en esta Torre de Babel también estamos compitiendo con una cantidad de información tremenda y tenemos que buscar entre todos cómo dirigirnos a los diferentes públicos. Coincido plenamente con usted. Bien, Iliana, ¿puedes tomar la palabra desde ahí?
Gracias, Cintia. Buenas tardes. Son más que nada comentarios. En el chat del Zoom tenemos el comentario de Mario Monteforte que dice, hace falta instalar recicladoras de basura electrónica, baterías y las bolsas de polietileno, pues ha aumentado el desperdicio de plásticos debido a comidas para llevar, que es el giro ahora de los negocios de comidas, ¿no? Ordenar y recoger, ¿no? En Facebook tenemos el comentario de Daniela Núñez García. Gracias por la información. Baja California Sur podría tener leyes y conductas como los países mencionados por la doctora Ivanova, que lleven delantera. Somos poca población. César Medrano también por Facebook Live. En este sentido, la colaboración y actuación humana es necesaria para conseguir reducir de manera significativa las emisiones de gases de efecto invernadero, mitigación, y los efectos adversos, adaptación. Es necesario expandir la información. Sería todo, Cintia. Muchísimas gracias, Ileana, nuestra corresponsal ahí en Facebook, ¿verdad? Exactamente. Tu reporte, Ileana. Muy bien. Hasta aquí mi reporte. Hasta aquí tu reporte. Muchísimas gracias. Pues antes de despedirnos, yo les quisiera pedir un último minuto a cada uno de ustedes. Es un privilegio verdaderamente estar conviviendo con la personalidad que representa ustedes como académicos y como funcionarios. De verdad, yo me siento muy honrada. Y antes, alguna última expresión, incluso sin manita amarilla ni roja, nada más tienen un minuto cada uno. Empezamos, doctora Antonina. Bueno, pues fue muy gratificante participar en este panel y yo quisiera agregar a lo que ya se comentó de la comunicación, la información, las redes sociales que deben de distribuir este mensaje de cambio climático, también la parte de la educación ambiental, que es súper importante desde nivel primaria hasta las comunidades agrícolas, las comunidades pesqueras, para que ellos sepan de qué manera adaptarse y qué impactos ya están aquí para quedarse y cómo van a persistir. Y de acuerdo, pensamos muchos que esto todavía está lejos o que le va a pegar peor al vecino que a mí, pero no es así, nos afecta a todos. Y por otro lado, quiero invitar a todos que se sientan en nivel individual, a nivel familiar, a nivel lugares de trabajo, oficinas, que pueden contribuir a algo y hacer algo para fomentar esta acción climática. Compartiendo experiencias, haciendo algunas actividades pequeñas como disminuir la temperatura de su aire acondicionado o usar la bicicleta si va a la tienda de la esquina, no usar su camioneta de 4x4, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Antes de pasar al doctor, un último comentario. Enrique Yescas, gracias por estarnos siguiendo. Nos comenta el valioso e interesante panel. Propongo una alianza estratégica entre los estados colindantes 4 del Mar de Cortés para hacer algo al respecto. Una muy interesante propuesta. Y Mario Monteforte, no existe el tal Mar de Cortés. Bien, relacionado al Golfo de California, entonces. Y por favor, doctor, adelante. Claro que sí, pues yo quiero aprovechar mi minuto para agradecerles mucho esta oportunidad por mantenernos en contacto, por mantenernos pensando y discutiendo este tema de alta relevancia. En lo personal, por la oportunidad de convivir con mis amigos por esta vía y podernos ver, ponerme a la orden para seguir con estas actividades. Creo que en lo que podamos contribuir desde cualquier trinchera para aumentar la discusión y la percepción del riesgo en este tema es muy importante. Y felicitarlos mucho a SIGNOR, al COSIT, por la capacidad de organización y por haber sacado este evento en condiciones tan adversas y de manera tan exitosa. Les agradezco mucho la oportunidad. Muchas gracias, doctor. No nos agradezca tanto porque va a seguir usted con nosotros un buen tramo. Lo vamos a volver a molestar seguramente porque la doctora Díaz es así. Maestro Andrés de los Ríos, por favor. Gracias, Cintia. Me sumo a los agradecimientos. Es un privilegio estar con ustedes. Muchas gracias, doctora Sara, por esta gran oportunidad. A Cintia, que es una facilitadora magnífica. Y pues a mis colegas honradísimos de estar con la doctora Ivanova y el doctor Yuk, amigos ambos.
Yo quisiera hacer una reflexión, bueno, dos reflexiones brevísimas y un comercial anuncio. La reflexión, la primera es un llamado a la acción, a hacer y a difundir. Y en la segunda reflexión es, no hay esfuerzos pequeños. O sea, si bien decía la doctora Ivanova, si nosotros decidimos hacer, bajar el aire acondicionado de 23 a 25 grados para consumir menos energía, eso ya es una acción y hay que difundirla, ¿no? Y así todas las acciones, no hay acción pequeña, hay que hacer y hay que difundirla, ¿no? Y el comercial es que estamos intentando, bueno, estamos haciendo una serie de videos de temas ambientales en la subsecretaría que lleva en la dirección de vinculación la licenciada Diana Espinosa, que creo que por aquí está con nosotros acompañándonos. Y hemos estado haciendo videos de biodiversidad, pero sería fantástico hacer un video de cambio climático y les quisiera aprovechar la oportunidad para comprometerlos públicamente a mis amigos, el doctor Yuki, a la doctora, mi amiga Tana Antonina y a la doctora Sara Díaz. Obviamente, Cintia, tú nos coordinas, no te escapas, a que hagamos un guión y que podamos hacer un video y que podamos encontrar, pues, quién nosotros lo podemos producir y hacer, e incluso también podemos, si ustedes incluso nos sugieren quién los puede actuar, el mismo guión, con muchísimo gusto lo hacemos. Son videos de 1 minuto, 2 quizás, a lo mucho. Los pueden ver en la página de la Secretaría, los que tenemos, y me parece que es una herramienta pues, importante para poder lograr esta difusión. Y qué mejor que lo podamos hacer juntos y, como bien dice Cintia, les vamos a seguir dando lata un buen rato, espero. Pues solo me resta, doctora Díaz, cerrar el conversatorio de la mejor manera posible, que es brindando un gran abrazo al público asistente vía remota, agradecer a los alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur que estuvieron presentes y enviando pendientísimos todas sus preguntas. Y bueno, qué decir, pues estarnos felicitando por tener aún y pese a todas las condiciones la oportunidad de abrir este espacio de conversación. Doctora Díaz. Muchas gracias a todos. La verdad fue un deleite. Lástima que les tenía que cortar toda la viada que llevaban, porque si no, no dejaban al otro hablar y queríamos escuchar a todos. Esto está para más. Deberíamos de continuar con conversatorios de alguna manera frecuente, tratando este tema tan importante. Y una propuesta igual, así como decía el arquitecto Andrés de los Ríos, deberíamos de hacer pequeñas cápsulas que se transmitieran en radio y en televisión, sugiriendo acciones para ayudar en esta problemática gigantesca. Bueno, pues les agradezco mucho la participación y a ustedes, invitados, que espero hayan disfrutado, al igual que nosotros, estos momentos de charla, de conversación entre cuates. Y los invitamos el miércoles de la semana que entra. Vamos a tener un conversatorio sobre lo que nos deja la pandemia a nivel de salud mental, a nivel de ¿cómo se llama esto? De falta de hacer ejercicio y que te afecte en la columna, en los movimientos, a nivel de nutrición. Y todos estos especialistas, estas especialistas se están invitando porque hemos oído comentarios de cómo la gente ha engordado, ha enflacado, ha entrado en depresión, ha entrado en agresividad, en violencia familiar, en fin, para entender lo que está pasando y sobre todo saber cómo actuar. Muchas gracias y un abrazo gigantesco a todos ustedes. Hasta la próxima. Nos vemos. Bonita noche. Muchas gracias. Gracias, gusto Muy verlos. bien. Gracias, hasta luego. Cuídense.